Bien, regresamos entonces con Víctor Andrés Ponce, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política actual. Víctor Andrés, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, cuéntanos, bueno, me imagino que ves el panorama ensombrecido, un poco enturbiado, ¿cuál es su opinión? Sí, muy ensombrecido, ¿no? La semana pasada parecía que todo cambiaba. El presidente Humala convocó a los políticos, incluso al expresidente García, uno de sus principales rivales políticos, convocó a los empresarios y de pronto parecía que todo este esquema de polarización que se abrió con la participación de Ollanta Humala en la cumbre de UNASUR, el viaje a Venezuela, la frustrada compra de Repsol, esta polarización que había alejado al gobierno de los políticos y de los empresarios, es decir, de los actores de la democracia y de los actores del mercado, toda esta polarización terminaba. Eso es lo que uno sintió la semana pasada. Sin embargo, iniciamos esta semana con un presidente buscando una polarización, una nueva polarización con el expresidente García y con un tema del indulto, ¿no?, que, es no otorgado en una situación parecida. Y de pronto vemos a un gobierno nuevamente polarizado con toda la clase política y repitiendo un libreto que parecía estar desarrollándose hasta antes de la semana pasada. Hay muchas cosas por analizar, ¿no? En primer lugar, la agresividad del lenguaje, ¿no? Esa agresividad no es muy democrática, que digamos, y sobre todo es la que vemos en justamente aquellos países donde han tenido los mayores retrasos en la democracia, ¿no? Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela. ¿Tú ves una relación en ese sentido, en el tipo de lenguaje y la personalidad del presidente? Algo de eso se puede afirmar, ¿no? Mira, un gobierno que polariza con toda la clase política no es un gobierno democrático estable o no busca la estabilidad. Mira, recordemos, el Fujimorato nació, ¿no?, antes del 5 de abril del 92, polarizando con la clase política en general. Hugo Chávez, antes de conseguir la reelección indefinida, polarizó y demonizó a toda la clase política de su país. Lo mismo hizo Evo Morales, lo mismo hizo Rafael Correa. Es decir, cuando hay un proyecto que es no democrático, que no apunta a la estabilidad, lo que generalmente se produce es este tipo de polarización. Hay que recordar que los políticos son los actores de la democracia, ¿no es cierto? Cuando un gobierno polariza con la clase política en general, lo que busca es reemplazarla, lo que busca es superarla. Pero ya sabemos que el resultado no es la democracia, sino regímenes autoritarios. Es normal que un presidente tenga un enfrentamiento verbal con algún opositor, pero no con todos a la vez, ¿no? Así es, no con todos a la vez, porque, mira, está el caso de Alejandro Toledo. Se han desarrollado un sinnúmero de suspicacias que estas investigaciones podrían provenir del propio gobierno. El problema es que Toledo ha cometido errores, y ahí están los errores en política. Pero lo que no se puede entender, ¿no?, es que antes de no otorgar el indulto, el oficialismo, a través de Perú Posible, había buscado la confrontación con Keiko Fujimori. Lo venía haciendo con Alan García. Lo que no se puede entender es que inmediatamente después de no haber otorgado el indulto, el presidente sale a confrontar con García con una virulencia, ¿no?, inexplicable, ¿no? Es decir, el presidente es el presidente de todos los peruanos. Se enfrenta a un expresidente, ¿no? Un expresidente, cuando deje el cargo, inmediatamente pasa a un segundo o tercer lugar de figuración o de representación política en un país. El presidente, cuando asume el cargo, pasa al primer lugar. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿por qué el presidente, es decir, el personaje, el individuo que está en el primer lugar de representación, busca confrontar con uno que está en el segundo lugar o liderando a un sector de la oposición? No hay una explicación dentro de los marcos de la democracia. Ahora, la queja del presidente es puntualmente por las intenciones electorales aparentes. Él habla de los potenciales candidatos. Pero, por último, ¿cuál sería el problema? En una democracia donde hay alternancia, siempre va a haber una persona que quiere ser presidente y, por lo tanto, siempre hay una persona que está haciendo algún tipo de campaña. Los plazos dependen de cada uno. Habrá el que quiere empezar 3 años antes, como por ejemplo Acuña, que ya anunció que va a ser candidato presidencial, y habrán otros que se esperan al último momento, pero ¿por qué al presidente le va a molestar eso? Mira, cuando García dice, no se pique, presidente,
digamos, le está ganando al gobierno y le está ganando a Ollantumala. Porque, digamos, el aprismo le saca una banderola, produce un hecho político, pero produce un hecho político más por la reacción del gobierno, por la reacción de la policía, por el escándalo que se produce, y el presidente Ollantumala sale a confrontar con García. Quizá, no sé qué está pasando en el equipo asesor de gobierno central, ¿ya? Quizá el presidente Ollantumala quería desviar la atención de todo el debate, o de toda la confrontación que se viene con el tema del indulto. Es un tema que va a continuar. Que era inevitable, pero o sea, digamos, ¿por qué tenía que pronunciarse? No, es que no lo sé. Mira, unos días antes decide no otorgar indulto, horas después decide confrontar con García. Algo está pasando en el equipo central. Mi impresión es que ellos no están entendiendo por qué está derrumbándose la popularidad del presidente, ¿no? Hay que recordar que en cada encuesta que se presenta el presidente viene reduciendo 7 puntos. En la última encuesta de intención de voto presidencial, Keiko Fujimori ya le empieza a ganar a Nadine Heredia de largo. Entonces, creo que ellos no están entendiendo qué está pasando con la popularidad. Bueno, a estas alturas Toledo ya estaba casi en un dígito y García estaba en los 20 y algo, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, como se especula, como se supone, además con justicia, si hay un proyecto autoritario dentro del régimen, si hay un gen autoritario dentro del régimen que pasaría por una reelección conyugal, un derrumbe o digamos una tendencia en la caída de la popularidad presidencial es letal. Ese proyecto, no, a mi entender, no puede funcionar, no puede tener viabilidad. Salvo que vayan por una línea más represiva o más agresiva. Muy complicado que un escenario de ese tipo se produzca. Yo creo que las Fuerzas Armadas no los acompañarían, ¿no? Hay que recordar que solo basta que la popularidad y la viabilidad política de este esquema de reelección conyugal no funcione para que los oficiales inmediatamente empiecen a recordar lo que le pasó a la oficialidad fujimorista. Todos los mandos militares que acompañaron al esquema autoritario de Montesinos están en la cárcel, ¿no? Entonces, basta que el proyecto de reelección conyugal, si es que existe, tal como se afirma, pierda viabilidad, para que inmediatamente la viabilidad del proyecto autoritario no aparezca factible, ¿no? Un aspecto adicional del lenguaje de estos días ha sido tildar a la oposición, a estas personas que tendrían intereses electorales, de una manera bastante agresiva, gritándoles ladrones, no dando la connotación de que han cometido delitos, lo cual también llama la atención porque en el Perú por lo menos hay balance de poderes. Si alguien va a dictaminar que son o no son culpables de algo es el Poder Judicial, y hasta que el Poder Judicial no dictamine, pues no habría por qué asumir esa posición, ¿no? Evidentemente es un gesto autoritario. Veámoslo por el ángulo que querramos observar, contemplar, analizar. Se trata de un gesto autoritario. Esta idea de confrontar con toda la clase política es básicamente un gesto autoritario, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la democracia, de los estándares de la libertad, no se puede concebir, peor aún, a un jefe de Estado en esos términos, ¿no? Es decir, los jefes de Estados que se han comportado en esos términos con respecto a la clase política son aquellos que han terminado asesinando, apuñalando a la democracia. Eso es una constante, es parte de un libreto que puede ser aplicado por la derecha o por la izquierda. América Latina es así. Finalmente, ¿con quiénes se hace la democracia? Hombre, se hace la democracia con García, se hace la democracia con Keiko Fujimori, se hace la democracia con Lourdes Flores, se hace la democracia con el propio Toledo. ¿Con quiénes se hace la democracia si no es con ellos? Con Susana Villarán, con ellos se hace la democracia. Así como el mercado se hace con los empresarios. Yo creo que uno de los problemas del equipo de Palacio es que todas las evaluaciones y todas las proyecciones que hacen olvidan algo fundamental, que el Perú fue el lugar donde nació el software autoritario de América Latina, sino con esquema económico de derecha. Es decir, el software autoritario que se aplicó en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, nació aquí, pero con un esquema de libre mercado, ¿no es cierto? Pero era el mismo software. También se olvidan que, digamos, también se olvidan un tema centralísimo, fundamental, que a diferencia de otros países, el Perú tiene un sector privado poderosísimo.
El 90% de la sociedad es privado. Corresponde a los grandes empresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, y cualquier proyección o cualquier análisis no está tomando en cuenta eso. Te quisiera hacer una última pregunta, porque se me acaba el tiempo lamentablemente, respecto a este último tema. Parte de las razones por las cuales la economía se está enfriando es justamente por la pérdida de confianza. Dicho todo esto que hemos conversado, ¿crees que esto puede impactar en mayor medida en la desconfianza y por lo tanto en la caída de los números económicos? Creo que sí. La política que está viviendo al Perú no corresponde a una sociedad que ha venido creciendo en los términos que lo hemos hecho, no corresponde a una sociedad donde las clases medias se han expandido de la manera como lo hemos hecho. Es decir, esta política no tiene nada que ver con los procesos virtuosos que hemos vivido en este país o que todavía estamos viviendo en este país. De modo tal que tarde o temprano va a tener un efecto y seguramente ya lo está teniendo. Muy bien. Víctor Andrés, te agradezco muchísimo por tu visita. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa, regresamos con Pablo Secada.